Qué lindo poder estar en la casa del Señor en las últimas horas de este año. Seguramente más de uno de ustedes estará con sentimientos encontrados, muchas alegrías, quizá una lista de bendiciones que hemos recibido durante este año, quizá muchos milagros, quizá alguna lágrima por algún familiar o un ser querido que ya no nos está acompañando. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que se transforman en una bisagra y a partir de ese momento las cosas son totalmente diferentes. Son incidentes que marcan un antes y un después. La palabra de Dios nos habla de dos momentos, pero con un mismo nombre, Ebenezer. Cuando escuchamos la palabra Ebenezer, seguramente aparece en nuestra imagen la imagen de Samuel levantando una piedra y diciendo aquella expresión que ustedes la han repetido tantas veces. Hasta aquí nos acompañó el Señor. Ya desde muy pequeño, en la casa de mis padres, cuando terminamos un viaje, a veces mi papá, a veces mi mamá, y después hasta nosotros mismos repetíamos cuando estábamos estacionando el auto frente a casa, Ebenezer. Hasta aquí nos acompañó el Señor. Pero ¿saben ustedes que la palabra de Dios nos habla de dos momentos de un Ebenezer? Los invito a buscar la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos. Y ahí van a empezar a recordar esta historia que seguramente es muy conocida por todos. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4.000 de ellos. Claro, es un Ebenezer totalmente diferente del Ebenezer que uno tiene imagen, ¿no? De hasta aquí nos acompañó el Señor. Pero ese lugar se llamaba Ebenezer. No un Ebenezer de triunfo, sino un Ebenezer de fracaso. Un Ebenezer de tristeza. En realidad todo el capítulo 4 destila tristeza, vergüenza, muerte. Y vamos a analizar muy brevemente esta historia, resaltando algunos detalles que explican por qué el pueblo de Israel fracasó en aquella batalla, en aquel primer Ebenezer. Hubo una batalla, estaban siendo derrotados, los ancianos líderes del pueblo de Israel dijeron: lo que necesitamos es la presencia de Dios, traigamos el arca. Trajeron el arca que estaba en Silo, ustedes conocen bien la historia, pero aún con el arca del Señor entre ellos fueron derrotados. El arca es llevada por los filisteos y cuando el anciano Elí, con sus 98 años, escucha que el arca del Señor había sido tomado por los paganos, dice la palabra de Dios que de tristeza cae hacia atrás y muere. ¿Cómo es posible que este Ebenezer no es de alegría, no es de tristeza? ¿Qué errores cometieron? Podemos resaltar varios aspectos de este capítulo 4, pero quiero resaltar solamente 5 cosas. Ahí nos dice que comenzó una batalla, pero en ningún momento se menciona que hayan consultado a Dios si el Señor los iba a acompañar en esa batalla. Así que el primer error que podemos encontrar aquí es que enfrentaron una batalla sin consultar a Dios. ¿Cuáles eran los planes del Señor? Segundo error que encontramos aquí. Cuando vieron que el fracaso era una realidad, dice: ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no me acompañó? ¿Dónde está Dios? O sea, ante el fracaso, en lugar de reflexionar en qué me equivoqué,
Le echan la culpa a Dios. Dios es el culpable porque no está con nosotros. Tercer error. Creyeron que trayendo el arca de Dios, Dios iba a estar con ellos. Confundieron el arca de Dios con el Dios del arca. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Confundimos el templo de Dios y nos olvidamos que el templo de Dios sí tiene sentido cuando Dios está en el templo y está en nuestras vidas. Pero podríamos agregar un error más. Cuando perdieron el arca, creyeron que allí habían perdido la bendición de Dios. Pero en realidad ya antes se habían alejado del Señor y ellos no querían reconocerlo. Y el quinto error, cuando después de 7 meses de angustia del pueblo filisteo, ustedes conocen bien la historia, devuelven el arca, dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel 6:19, que 70 personas irrespetuosas, atrevidas, desoyendo las indicaciones específicas de Dios, abrieron el arca, cosa que ni siquiera los filisteos paganos habían hecho, no se habían atrevido. Ellos abrieron el arca, desobedeciendo a Dios y recibiendo las consecuencias de esa desobediencia. 5 errores. 5 errores que confirmaban ese fracaso, ese primer Ebenezer, que aunque se llamaba roca de socorro, no quisieron recibir el socorro del Señor. Tengo 5 preguntas para nosotros, pero no son para ustedes, son para mí. Seguramente a ustedes también les va a venir bien la pregunta, pero yo quiero aplicarla primero en mi propia vida. Comparando esta terrible historia, terrible porque podría haber sido distinta, terrible porque se apartaron del Señor y recibieron las consecuencias de hacer su propio camino lejos de la protección del Señor. Primera pregunta, y permítanme hacerla en forma personal. ¿Estaré dispuesto en este 2023 a consultar ante a Dios todos mis planes? ¿Será que aprendí las lecciones de este 2022 que ya pasó en las equivocaciones, en los errores, y de proponerme en el corazón, Señor, no quiero en 2023 volver a repetir el mismo error? Mis planes los pongo en tus manos. Segunda pregunta. Durante 2023, ante mis fracasos, mis sueños frustrados, mis logros perdidos, ¿será que reconoceré mis errores y no buscaré echar la culpa a Dios o a alguien del tercer que esté rodeando mi vida? ¿Será que me daré cargo de mis propios errores? Tercera pregunta. ¿Será que en el 2023 aceptaré que mis títulos, mis cargos, mis buenas obras, mis logros, no son un amuleto? No son una cábala para exigirle a Dios bendición. No quiero confundir las obras del Señor con el Señor de las obras. No quiero confundir las obras de Dios en su misericordia, confundirlas con el Dios de la misericordia. Porque las buenas obras, los buenos títulos, los cargos importantes, sí, cumples un rol, pero mucho más importante es el Dios que te lleva a esos logros, que te lleva a esas victorias. ¿Será que en el 2023 estaré dispuesto a reconocer que todo lo que logro es solamente para la gloria de Dios? Y quinta pregunta, recordaré siempre en este año 2023 que las cosas sagradas, aunque no son Dios, pero sí me hablan de un Dios misericordioso y debo ser respetuoso de esas cosas sagradas. Si la historia de Israel y aquel primer Ebenezer queda hacia acá, qué historia tan triste, qué historia tan llena de pena. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, nos da, le digo al pueblo de Israel y te da también a vos y a mí, una nueva oportunidad, un año que está a las puertas. ¿Recuerdan aquella expresión de Jesús a sus discípulos? Le dijo Jesús,
Felices, bienaventurados ustedes porque ven lo que otros quisieron ver y no pudieron. Estamos llegando al fin de un año, 2022. Dios nos ha dado el privilegio de llegar al último día del año 2022. Hace algunos años escuché un reportaje que un periodista le hacía a un artista y le dice: ¿cuáles son tus sueños para el año siguiente? Y aquel artista le dice: que sean como este año. ¿Te fue bien? No, pero llegué al final. Dios te da el privilegio de llegar a un fin de un año. Vamos a aprovechar las oportunidades. Vamos a encontrar ahora una nueva historia, un nuevo Ebenezer totalmente diferente del Ebenezer anterior, un Ebenezer del fracaso. Ahora vamos al Ebenezer del éxito. Buscamos en la palabra de Dios, Primera de Samuel, ahora en el capítulo 7. Recuerden que es el mismo lugar, el mismo nombre, pero ahora esa piedra de socorro resalta con un contexto totalmente diferente. Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Interesante esa frase, ¿no? Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel les dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Versículo 4. Así que los israelitas se echaron fuera los ídolos de Baal, las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Versículo 5. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Versículo 6. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y también ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Ahora, cuando estaban todos reunidos, dice el versículo 7, los filisteos dijeron: esta es la nuestra. Ahora están todos juntos. Vamos a atacarlos. Y vamos a hacer el éxito de aquel Ebenezer de hace 20 años atrás. Pero las circunstancias eran distintas. El pueblo de Israel había aprendido la lección. Y hay algunas cosas que son dignas de resaltar. Yo puse solamente 6, pero ustedes seguramente pueden encontrar muchas más. Dice el primer punto en el versículo 2, ¿no? Israel buscó a Dios con ansiedad. Dice otras versiones, suspiraba por Dios. Segunda cosa interesante. Samuel les dice que es bueno buscar a Dios, pero que esto implica un cambio de vida. No pueden vivir como hijos de Dios, pero en realidad no están llevando una vida de hijos de Dios. Dice, deben cambiar de costumbres, actitudes, pensamientos, acciones, gustos, palabras. Ahora debían poner todas las cosas en un orden. Dios en primer lugar. Cuarta lección. Reconocieron inmediatamente su pecado. En ningún momento dijeron: pero ¿por qué Dios no nos bendijo? Si ya habíamos traído el arca. ¿Por qué Dios no transformó esa derrota de comienzo en una gran victoria? Inmediatamente, dice estos versículos, reconocieron su pecado. Quinto punto, muy interesante. Cada uno reconoció su pecado y Samuel les dijo: vamos a reunirnos todos para alabar el nombre de Dios. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, diría el apóstol Pablo. Estaban juntos alabando el nombre de Dios. Y 6, cuando aquellos truenos resonaron y los filisteos fueron derrotados, dice la palabra de Dios que aquel pueblo reconoció inmediatamente: es el poder de Dios obrando a favor nuestro. ¡Wow! Son lecciones del año 1050 antes de Cristo y siguen siendo tan actuales para nosotros.
Y sí, yo tengo 6 preguntas, pero 6 preguntas para mí, porque yo lo necesito. Y yo me pregunto, en este año 2023, ¿será que buscaré a Dios con ansiedad? ¿Será que buscaré a Dios de verdad, de todo corazón? Segunda pregunta que me hago. ¿Estaré dispuesto durante este 2023 que el Señor cambie mis pensamientos, mis actitudes, mi forma de reaccionar, mis hábitos? Cuarta pregunta que me hago. ¿Será que en este 2023 mis errores, mis fracasos, mis situaciones tristes, reconoceré que son consecuencias de mis errores y no buscaré echarle la culpa a Dios o a los que me rodean? ¿Me haré cargo de mis propios fracasos? Quinta pregunta que me hago. ¿Será que durante 2023 desearé juntarme con otros que alaben el nombre de Dios? ¿Será que, como diría el salmista, me alegré con aquellos que decían, a la casa del Señor iremos? No importa que el ejército enemigo nos rodea. No importa que el león rugiente, recuerdan del apóstol Pedro, buscando a quien devorar, porque el Señor estará con nosotros. Unirnos, 2023, que sea el año de unirnos para alabar el nombre de Dios. Y sexta pregunta que me hago. Cuando logre victorias, ¿será que reconoceré que esas victorias son de Dios? ¿Que esos milagros son de Dios? ¿Que no merezco nada, pero que el Señor se digna a darme la victoria? Son preguntas que yo me hago. Son preguntas que debo responderlas, porque ahí marcará la diferencia entre el fracaso y la victoria. Entre echar la culpa a los demás de mis propios errores o reconocer que mis errores son las consecuencias cuando me suelto de la mano del Señor. 2 Ebenezer. El mismo lugar, el mismo nombre, pero con resultados diferentes. 2023 está a las puertas. Como algún filósofo por ahí dijo, no pretendamos, haciendo las mismas cosas de siempre, tener un resultado diferente. Si quiero que 2023 sea un año diferente, pues no puedo hacer las mismas cosas mal hechas que hice en el año 2022. ¿Cómo se logra esto? Como hizo el pueblo de Israel. Primero buscar a Dios. Y ustedes la tienen ahí claramente en los versículos. Consultar a Dios, poner a Dios en primer lugar, ponerle en nuestros planes para que el Señor dirija las circunstancias, solucione las dificultades, poner a Dios siempre en primer lugar. Son verdades que están en la palabra de Dios, verdades muy antiguas, pero cómo se aplica a nuestra vida cotidiana. El fracaso del pueblo de Israel en aquel primer Ebenezer no es la voluntad de Dios que sea nuestro. Dios no es un Dios de fracaso, es un Dios de éxito. Quiere que progresemos, quiere que crezcamos, quiere que estemos más juntos. A veces fácilmente nos sumimos al carro del vencedor de victorias ajenas. Digo carro por no mencionar ómnibus, ¿no es cierto? Y salimos y nos sentimos tan unidos y nos sentimos que hemos ganado todos. Pero son victorias de otros. Yo quiero ganar mis victorias con el Señor. Que 2023 sea una victoria cada día. Que al término de cada día pueda decirle, Señor, gracias por la bendición de este día. Gracias, Señor. Estamos en paz. Día a día. Día a día. No importa las circunstancias. Y vamos a cantar en el último himno. Presten atención en el coro del último himno. Pero no se lo voy a decir. Presten atención en el coro del último himno. Eso trae paz al alma. Saber que el 2023 va a ser diferente. Porque queremos hacer las cosas en forma distinta. El pueblo de Israel
cuando se reunía y era el momento de despedirse, Dios le había enseñado una frase, una expresión muy interesante. Lo podemos encontrar en el libro de Números, el capítulo 6. Vamos a buscarlo, ya sea en el celular o en la Biblia en papel. Números 6, 24 al 26. ¿Lo tenemos? Y vamos a hacer un ejercicio. Mira a la persona que está a tu lado. Mírale a los ojos. Tomale la mano y decirle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y en este 2023, que ponga en ti paz. Viejas palabras, pero tan necesarias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer el rostro sobre cada uno de nosotros. Y mirando a los ojos, decirnos con todo el corazón que el Señor pueda poner en el 2023 paz en tu corazón. Que el Señor nos bendiga.